La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos nuevamente. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios antes de comenzar para que seamos totalmente dirigidos a través de su Santo Espíritu. Padre Dios, nuevamente Señor, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón lleno de gratitud, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, tú nos moldees de acuerdo a lo que tú quieres de cada uno y de todos en particular, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje, esta reflexión, esta corta reflexión, Padre, que sea para manifestar tu palabra, hablar acerca de las verdades de tu palabra, Señor, porque ellas son las que nutren y las que fluyen en nosotros como ríos de agua viva, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Isaías capítulo 41, versículo 10. Y dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el tema del cual quiero que hablemos en esta tarde, que Dios quiere que hablemos en esta tarde, titula, hermanos, Fe inquebrantable. Yo creo que en muchas ocasiones uno como creyente pareciera que no disfrutara plenamente el significado de la riqueza que implica o que trae sobre nosotros la vida cristiana, vivir la vida cristiana. Y eso ocurre porque gran parte de la comunidad cristiana suele sentirse menospreciada o abatida por muchas circunstancias o los problemas que llega a enfrentar. Y cuando un creyente se ve en esa condición, llega a pensar que desde que está en la vida cristiana o que su vida cristiana, todo lo que le sucede allí, nada le es favorable y que de alguna manera tiene que resignarse a vivir en un constante como estado de aflicción, sin encontrar gozo, sin encontrar esperanza. Otros, además de sentirse así como le acabo de decir, viven dominados por muchos temores en sus vidas que les impiden enfrentar las circunstancias con la actitud correcta y conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo diría que sentir miedo es una experiencia natural del ser humano. El miedo nos ayuda a estar alertas y en determinados momentos de nuestra vida el temor viene a nosotros y pareciera invadir nuestra vida, a tal punto de que muchas veces todos nos hemos visto envueltos en querer huir de situaciones difíciles. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del miedo, podríamos decir que ante el miedo existen solo dos caminos posibles. El primero es enfrentarlo solos y el segundo es confiar en la omnipotencia de Dios. El salmista lo expresó muy claro en el Salmo capítulo 56, versículo 3, dice: En el día que temo, yo en ti confío. Temer es un hecho y van a haber días de temor. Como le digo, el miedo hace parte de nosotros los seres humanos y nos ayuda, es una señal, una emoción que nos ayuda a estar alerta.
Pero el salmista dijo, en el día que temo, dando seguridad de que sí tenía temor, dijo, yo en ti confío. Confiar en Dios es un proceso, hermanos, que al inicio parece ser difícil de comprender. Yo diría que solo al inicio, a través de toda la vida cristiana, puede parecer algo difícil de comprender y de vivir, de aplicar. Porque en los momentos más complejos, el creyente puede llegar a pensar que Dios lo ha abandonado. Y esa percepción equivocada ha llevado a muchos a concluir que Dios es un Dios como indiferente y como cruel. Y resultado de eso, muchas personas terminan hasta apartándose de la fe, porque no pueden llegar a ver más allá de lo que sus ojos naturales alcanzan a percibir, hermanos. Porque para alcanzar la paz y la felicidad que nosotros tanto anhelamos, especialmente los cristianos estando en Cristo, nosotros debemos ser plenos. Dice la Biblia que nosotros estamos completos. Entonces, para poder, para poder alcanzar esa paz y esa felicidad, es indispensable como creyentes desarrollar en nuestra vida una plena confianza en Dios, que si no, no va a ser posible. Viéndolo de una forma más clara, más sencilla, para que lo podamos entender. La única manera de llegar a confiar en alguien, en una persona, es a través de una relación. Y esa relación nos permita conocer a esa persona de una manera más profunda, ¿cierto? Y a medida que uno establece una cercanía con una persona, la confianza crece. Y con esa confianza se fortalece la relación, cualesquiera que sea. Y lo mismo ocurre con Dios. Confiar en Dios requiere conocer a Dios. Y ese conocimiento solo se llega a obtener a través de la escritura. Muchas personas pretenden confiar en Dios o aún dicen y manifiestan confiar en Dios y ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera conocen, al menos de manera adecuada, podríamos decirlo, a Dios en su palabra, su carácter, sus características, todo lo que lo compone como Dios. El salmista dijo en el Salmo, el mismo capítulo 56, versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La confianza en Dios no es algo meramente teórico o poético, que muchas personas lo profesan. Muchas veces se convierte en eso para muchas personas, en una confianza teórica, muy poética y muy romántica, porque lo expresan de una manera emocional. Pero la confianza en Dios es una realidad práctica y necesaria para vivir con tranquilidad, sin importar las circunstancias presentes o futuras. Hay muchas personas que confían en Dios, hermanos, que tienen una confianza absoluta en Dios y que usted los ve y usted no los ve llorando o expresando con lágrimas su confianza hacia Dios, pero dentro de sí tienen una paz y una felicidad que nada se las quita, sin importar las circunstancias, porque conocen al Dios de las Escrituras. Y esa confianza de la que les estoy hablando está estrechamente ligada a la fe. Sin embargo, en muchos lugares donde se predica, donde se habla acerca de la escritura, se enseña una fe muy equivocada. Una fe que se centra en las emociones o en declaraciones aún presuntuosas que lo que quieren hacer es obligar a Dios a cumplir nuestros deseos. Y la gente cree que eso es fe. La gente cree que la fe es declarar y que la fe es decir que algo va a suceder y que Dios está obligado a cumplir eso que nosotros declaramos. Hermanos, eso
es una visión completamente distorsionada que conduce inevitablemente al desánimo, al abandono espiritual y aún a una vida marcada por la inestabilidad emocional. Este tipo de personas no pueden permanecer. Una fe, podríamos decirlo, fundada en arena movediza o en arena, no se puede sostener cuando viene la tormenta. Pero una fe fundamentada en roca, cuando viene la tormenta, no la mueve nada. Es una fe inquebrantable. Y quiero ser claro con algo. Fe inquebrantable no quiere decir una fe, una persona que no siente temor, que no siente tristeza, que no siente dolor, que no siente eh, angustia en algún momento. No. Una fe inquebrantable es esa que a pesar de cualquier circunstancia y a pesar de cualquier situación difícil o vicisitud, podríamos decirlo, permanece, porque sabe en quién ha creído, sabe en quién está fundamentado su fe y su confianza. Y a partir de ahí, sin importar lo que pueda vivir, permanece. Y permanece es persevera hasta el fin en el camino de la vida cristiana. Y ese camino que esta persona lleva, hermanos, finalmente lo lleva a estar completo, como dice la Biblia, y a estar feliz y a estar en paz. Vuelvo y repito, muchas personas viven y tienen una vida marcada por inestabilidad emocional, aún siendo cristianos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando en la vida de esta persona? Y si uno examina muchas veces se da cuenta de que no tiene la suficiente confianza en Dios, no conoce lo suficiente a Dios como para confiar en Él y poder vivir tranquilo. Entonces pasa su vida en una inestabilidad emocional absoluta. Y otros, tristemente, siendo enseñados mal, les enseñan una fe equivocada. Entonces llegan con su propia fe, una fe personal, porque puede haber una fe personal actuando en la vida cristiana aunque no lo pensemos. El mundo actúa bajo esa fe. El mundo dice creer en Dios, pero eso es una fe personal, una fe que la misma persona desarrolla en sí misma. Pero la fe que viene de Dios, Él mismo nos la da. Y nosotros, a través del tiempo y el conocimiento de la Escritura, la vamos fortaleciendo como esa herramienta que nos permite confiar en Dios plenamente. Entonces estas personas que aprenden mal y que desarrollan esa fe personal, donde declaran, donde centran esa fe en emociones, donde se les vuelve ese tipo de fe como algo tan teórico y tan poético y aún tan romántico que lo expresan hasta con lágrimas, pero en la vida práctica la fe no se ve por ningún lado, ni siquiera la confianza en Dios. Entonces la fe cristiana genuina no se basa en lo que podemos ver ni en lo que poseemos actualmente, sino en las promesas de Dios. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. A menudo nos preguntamos el porqué de ciertas situaciones. Y yo creo que todos nos hemos hecho esas preguntas. Muchas, en repetidas ocasiones las circunstancias parecen no tener sentido alguno. Pero no obstante, hermano, la Biblia nos insiste en que nuestro caminar no debe basarse en lo que percibimos, sino en lo que Dios ha prometido y que se va a manifestar al final de nuestro camino y al final de esas situaciones difíciles. Entonces, si uno tiene en cuenta esto, si uno diferencia entre lo que es una fe personal y una fe que proviene directamente de Dios, uno puede decir entonces que la verdadera confianza en Dios sigue un patrón espiritual, podríamos llamarlo una secuencia espiritual para que lo entendamos. Y esa secuencia tiene 3 puntos importantes, perdón, 5 puntos importantes, hermanos. El primero es el conocimiento, lo mencionaba al principio. Surge al estudiar las escrituras y permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para conocer el carácter de Dios, para poder conocer a Dios literalmente, comenzar a tener una relación estrecha
con Dios. De ese conocimiento dice la Biblia que viene el temor. Dice la Biblia que el principio del temor es el conocimiento de Jehová. El temor es el fruto de ese conocimiento y constituye, dice la Biblia, el principio de la sabiduría, como les acabo de decir. Ese temor reverente de una persona la guía a vivir conforme a la voluntad divina, porque sabe qué es lo que debe hacer. Y cuando hace la voluntad de Dios, verdaderamente es cuando se siente paz. El tercer punto es la confianza. Y la confianza nace de conocer y de haber obedecido a Dios. Y se manifiesta en la seguridad del que obra sabiamente. Aunque muchas veces no comprendamos sus caminos, le decía, muchas veces uno no entiende las circunstancias, pero el punto es, no es no entender las circunstancias, sino saber que no vivimos por vista, sino que vivimos por promesas, hermanos. José le dijo a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José ni siquiera entendía lo que estaba pasando cuando le sucedió, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y a pesar de que él no entendió todo lo que le pasó, el sufrimiento que vivió cuando estuvo en la cárcel, cuando lo acusaron injustamente y todo eso, al final del camino, cuando terminaron todas esas circunstancias y Dios cumplió su propósito, se dio cuenta de que Dios estaba encaminando todo para bien. Y José en todo ese proceso lo único que hizo fue confiar en Dios y seguir obedeciendo, porque Dios sabría el porqué. Vuelvo y repito, nosotros no vivimos por vista, porque si viviéramos por vista, nos estaríamos lamentando todo el tiempo de lo que vivimos. Nosotros vivimos por las promesas que Dios nos ha hecho. Confiar en Dios no significa tener miedo o dudas, sino reconocer que todo lo que Él mismo permite tiene un propósito perfecto para nuestro bien, hermanos. El cuarto punto es la fe. De la confianza sale una fe firme, que como les decía ahorita nos sostiene en toda circunstancia. Y el quinto punto es la madurez espiritual. La fe cuando se prueba produce madurez espiritual. ¿Y cuál es la prueba de la fe? Las circunstancias difíciles, hermanos. No, y la madurez espiritual no viene por el tiempo transcurrido en el Evangelio, sino por el conocimiento y las experiencias vividas junto a Dios. Y eso es afirmado, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pocas palabras, hermanos. A los verdaderos hijos de Dios que aman a Dios y conocen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No está excluyendo las circunstancias difíciles, no. Está incluyendo todo lo que le pueda suceder alrededor de su vida. Y al final dice, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, a través de las circunstancias hay propósitos. Y para ir terminando, hermanos, Isaías capítulo 41, versículo 10 resume todo lo que yo les acabo de decir en una declaración y en una frase corta pero concisa, hermanos, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Dios nos invita a reemplazar el temor por la confianza y a reemplazar la ansiedad por la fe. La seguridad del creyente no descansa en sus propias fuerzas, sino en la promesa, diríamos, inmutable que Dios está con nosotros, que Dios nos fortalece y que Dios nos sostiene en cualquier momento. Porque como dice la Biblia, Él es el Dios todopoderoso.
Confiar en Dios no es negar la realidad de las dificultades, hermanos, sino reconocer que su presencia es más poderosa que cualquier circunstancia. En Él encontramos la paz, en Él encontramos la madurez y en Él encontramos la verdadera plenitud de la vida cristiana, hermanos. Entonces no es negar las circunstancias, no es negar los problemas tampoco. No es negar el miedo, no es negar el temor, no es negar la angustia en ciertos momentos, sino reaccionar y darnos cuenta que no vivimos por lo que vemos, sino por lo que Dios nos ha prometido. Y Dios nos ha prometido respaldo, Dios nos ha prometido compañía, nos ha prometido fortaleza, sustento. Y dice la Biblia que nos va a sustentar siempre con la diestra de su justicia, porque Él es un Dios justo y paga justamente. Y que con todo lo que Dios hace hay propósitos, porque Dios no se equivoca, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente, Señor, darte las gracias porque a través de tu palabra encontramos, Señor, versos que reconfortan nuestra vida, que animan nuevamente nuestra vida, que nos ayudan a mantenernos firmes, Señor, y a volver a levantarnos cuando sentimos que nos hemos caído, Señor, que nos hemos debilitado por tantas circunstancias, Señor, por situaciones que a veces parecen no ser favorables, pero como dice tu palabra, que aunque pareciera que todo viene mal contra nosotros, tú lo encaminas para bien, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, te doy gracias por las personas que escuchan estos mensajes, que tu palabra dé el fruto, Señor, porque ese es el propósito, que dé fruto para cada uno de nosotros y podamos madurar y cada día podamos vivir la vida cristiana de una mejor manera, Señor, de una manera más adecuada, de una manera más firme en la verdad y en lo que tú nos has prometido, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.